Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. ¿Se debe legalizar el aborto en América Latina? ¿Tiene Estados Unidos doble moral hacia Arabia Saudita y América Latina a la hora de sancionar a sus líderes? Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El tema del aborto en América Latina no solo es polémico, sino sumamente doloroso. En Estados Unidos se legalizó hace 48 años con la famosa ley Roe vs. Wade. Desde entonces, en este país, se han practicado legalmente unos 60 millones de abortos según datos oficiales del sistema de salud. En nuestra región, Argentina lo aprobó en diciembre del año pasado, restringido, eso sí, a las primeras 14 semanas del embarazo. También es una práctica permitida en Uruguay, Cuba y Guyana, entre otros países, y está totalmente prohibido en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, Jamaica, República Dominicana y Surinam. En la mayoría de los países de la región el aborto es aceptable bajo ciertas circunstancias como la violación o para salvar la vida de la madre, pero muchos el aborto no debe legalizarse. Más bien se debe enfatizar el tema de la educación sexual. Para otros se debe despenalizar. Es en realidad un problema de salud pública. Según cifras oficiales, 3 de cada 4 abortos en la región son ilegales y representa un 10% de las muertes maternas. El tema del aborto, por sus implicaciones morales, de salud, de política y de derechos, debe tratarse a fondo, sin extremismos que violenten los derechos en nuestra región. Esta semana aquí en Washington, el presidente Joe Biden mantuvo una reunión virtual con su contraparte de México, Andrés Manuel López Obrador. Biden dijo que veía a México como un igual, mientras que López Obrador propuso un programa para permitir que hasta 800,000 mexicanos y centroamericanos trabajen con autorización legal aquí en Estados Unidos. Por otra parte, esta semana Joe Biden anunció que para finales del mes de mayo el país tendrá suficientes vacunas para inocular a todos los adultos del país. Y siguen también los hispanos en la lista del gabinete de Joe Biden. Miguel Cardona fue confirmado como secretario de Educación de Estados Unidos, mientras que el Senado aún se debate en la confirmación de Xavier Becerra como secretario de Salud. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Dato curioso, el primer solicitante de asilo que fue regresado a México fue un ciudadano de origen hondureño, quien fue enviado a Tijuana en enero de 2019. Según datos publicados por la Universidad de Syracuse, desde entonces más de 59,000 solicitantes de asilo han sido devueltos a México a través del programa de permanencia en México implementado en la pasada administración del expresidente Donald Trump. Los 5 principales países de origen de migrantes devueltos son Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador y Ecuador. Los países de América Latina y el Caribe inician esfuerzos para legalizar el aborto. En un hecho sin precedentes, el 30 de diciembre del 2020 Argentina lo legalizó. La región es una de las más restrictivas del mundo con respecto a salud reproductiva. Pese a todo, las mujeres siguen abortando y muriendo. Para analizar el tema, invité a María Herrera Mellado, abogada, miembro de equipos legales de Naciones Unidas, y a la abogada Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Centro para la Equidad de la Mujer. Mi primera pregunta fue sobre los desafíos que tiene hoy día la mujer frente a la práctica como el aborto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, los principales desafíos es que desafortunadamente las historias que nosotros oímos y la estadística que tenemos nos indica que las mujeres se siguen muriendo, que las niñas de 9 y 10 años siguen obligadas a dar a luz, que las mujeres que tienen embarazos inviables o ectópicos que no tienen posibilidades de subsistir siguen siendo obligadas a lugares clandestinos en donde sus posibilidades de sobrevivir son muy pocas o las posibilidades de salir sin algún daño son aún muchísimo menores.
Esas son las realidades que nosotros vemos y estos son los desafíos que tenemos. En América Latina todavía existen 5 países, incluyendo El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití, y Nicaragua, en donde existe una prohibición absoluta frente al aborto. Esto quiere decir que si una mujer se da cuenta que está embarazada al mismo tiempo que descubre que tiene un cáncer, y estos son casos de los que yo he oído personalmente, estas son mujeres que yo conozco, le van a negar el tratamiento para el cáncer, aun si eso implica que no va a poder, que les toca dejar a un hijo huérfano. Aún en un embarazo que es deseado, el nivel de restricciones es tan alto que sencillamente los médicos se sienten con las manos atadas y que no tienen la posibilidad de proteger la salud y la vida de las mujeres y de las niñas. María, escuchaste los argumentos. ¿Tu opinión? Sí, correcto. Yo creo que definitivamente hay muchas historias traumáticas, pero la solución no es el aborto. Yo creo que la solución es la educación sexual y la prevención del abuso de las mujeres. Efectivamente, yo soy española y estadounidense, les puedo explicar con lujo de detalles el desastre que han sido las políticas de aborto en España, el país donde nacen menos niños del mundo, y esto es debido a estas políticas globalistas que han hecho creer a la mujer que deshacerse del cuerpo de otro ser humano es la solución. Eso conlleva depresión, también a suicidio, y no es lo que quieren vender estos grupos internacionales llamados en defensa de la mujer. Esos grupos internacionales, como dice María Paula, en defensa de la mujer, ¿por qué un tema de derechos humanos? ¿Por qué le llaman temas de derechos humanos? Porque así se ha establecido que la salud y la vida son considerados temas de derechos humanos, temas que hacen parte de las constituciones de los países en muchos casos y en muchos casos de los tratados internacionales de los derechos humanos. Cuando se hace el análisis legal de qué derechos implica el poder acceder o incluyen dentro de los derechos a la salud reproductiva, siempre hay que incluir el acceso al aborto, porque aún en los casos en los que los anticonceptivos funcionan, aún en los casos en los que hay embarazos deseados, no hay forma de garantizar que haya un embarazo perfecto. Yo acabo de ser mamá y durante el embarazo que tuve una cantidad de sustos que no me imagino que hubiera sido mis posibilidades si yo vivo en un país en donde no tengo opciones. Yo también he tenido una pérdida de un embarazo y no me imagino tener que ir a defender en un hospital lo que la pérdida que tuve fue una pérdida natural, porque lo que vemos que estas causas, las restricciones terminan causando es que las mujeres se sienten que no tienen lugares a dónde acudir para poder resolver cuáles son sus necesidades médicas. Entonces, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de la vida de las mujeres, de la dignidad, pues esos son temas que tienen que ver con derechos humanos. María, ¿el aborto crees que debe incluirse en el tema o es un tema de derechos humanos más bien? Absolutamente no. Derechos humanos, como decía mi colega, en las constituciones hay un derecho fundamental, el derecho a la vida. El derecho de la mujer es un invento del derecho internacional, concretamente de las Naciones Unidas, hace 25 años que se creó esta Convención contra la Violencia de Género. A mí me parece fundamental defender el derecho de las mujeres, pero también de los no nacidos y de los hombres y de las personas mayores. Todos somos iguales. Si no queremos pasar por estos traumas de tener tantos miedos durante el aborto, tenemos que tener la educación necesaria y definitivamente las mujeres tenemos que ser también responsables a la hora de tener relaciones sexuales. No siempre se puede culpar al varón. Aquí hay dos personas. El hecho de que nosotros tengamos un útero no nos debería digamos, permitir acabar con la vida de otro ser humano. Yo lo veo absolutamente como algo que no es parte de los derechos fundamentales. Paula, ¿tiene la mujer el derecho de terminar la vida de su hijo o su hija? Yo creo que tenemos que ver todo absolutamente en las perspectivas y en los casos de las realidades que vemos en América Latina. Y es que las restricciones al aborto, al acceso al derecho reproductivo, lo que está haciendo es obligando a las mujeres a tener abortos clandestinos y subiendo la mortalidad materna. Esa es la realidad, ese es el contexto y la realidad lo que tenemos. Lo que está obligando es a las niñas a ser madres. Niñas, en el caso más reciente que tengo de El Salvador, una niña de 10 años que está obligada a dar a luz el hijo de su papá. O sea, es así de ridículo, pero esas son las historias que nosotros conocemos. Entonces, si
tú me preguntas si creo que esa niña de 10 años tiene derecho a interrumpir ese embarazo para no tener que dar a luz el hijo de su papá, para no arriesgar su vida, porque los embarazos de niñas de menores de 14 años son de altísimo riesgo, te digo, absolutamente creo que ella tiene derecho. Y creo que esa decisión la tiene que tomar con su familia y con los médicos. América Latina debe recordar la fecha del 30 de diciembre del 2020, cuando se aprueba el aborto precisamente en Argentina. Pero ahora viene República Dominicana, vienen otros países. María, te pregunto, tú que has escrito mucho sobre eso y has comentado precisamente, ¿qué hay detrás o quiénes están detrás de esta ola, si se quiere, en América Latina? Definitivamente los globalistas, las organizaciones internacionales. Yo trabajé para las Naciones Unidas, el Comité Económico y Social, la Oficina de los Derechos de las Mujeres concretamente, y yo pude ver con mis propios ojos cómo ese es el origen. Las organizaciones internacionales aprueban estas convenciones y detrás hay muchísimos millones de dólares para movilizar, crear y financiar a estas ONGs que supuestamente van a ayudar a las mujeres y a las niñas. Y yo coincido con mi compañera que hay que ayudar a las mujeres, a las niñas, que las violaciones, las situaciones tan traumáticas que se viven en Iberoamérica son lamentables. La solución no es el aborto. No existe algo como un aborto seguro. Existe acabar con la vida de un no nacido, acabar con una vida. 30 segundos ya para finalizar, 20 segundos en realidad a cada una. Tus conclusiones, Paula, en defensa del aborto. Las leyes que permiten a las mujeres decidir si pueden o no continuar un embarazo, si quieren o no continuar un embarazo, salvan las vidas de miles de mujeres y niñas. Esa es la realidad de lo que vemos hoy en día. María, tus conclusiones. El derecho a la vida es el único derecho fundamental que existe. Las mujeres podemos hacerlo y debemos hacerlo mejor. La idea no es acabar con otro ser humano, la idea es educarnos, acompañarnos juntas y sobre todo también respetar a los hombres. La ideología de género y todas estas políticas internacionales buscan separar a la religión del Estado y acabar con la familia. Tenemos que tener claro y decir no al aborto. Gracias a las abogadas María Herrera Mellado y Paula Ávila Guillén. Y al regresar, analizamos las recientes acciones de Estados Unidos hacia Arabia Saudita. O sea que no se puede dar el lujo en este momento a Estados Unidos de confrontar a Arabia Saudita. Ya volvemos. Dato curioso. Según la Organización Mundial de la Salud, 121 millones de embarazos no planificados ocurren cada año en el mundo. El 61% de estos termina en aborto y ocurren en su mayoría en países en vía de desarrollo. De acuerdo con la OMS, el aborto es la tercera causa principal de muerte de mujeres y el motivo de que anualmente 5 millones de féminas queden con alguna discapacidad en su sistema reproductivo. Seguimos con Foro de la Voz de América. Pese a que el presidente Joe Biden prometió durante su campaña política que sancionaría al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por la muerte en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, lo cierto es que esa promesa no se ha cumplido. Biden impuso sanciones a 76 funcionarios saudíes, pero no al príncipe, quien ordenó, según la inteligencia estadounidense, el asesinato del periodista. Conversé con el doctor Luis Fleischman, experto en temas del Oriente Medio. El presidente Biden, en este caso, actuó equivocadamente dada su contundente defensa de los derechos humanos. Esta fue su respuesta. Bueno, hay que entender una cosa. Primero, vamos a aclarar, el informe acusa y declara que el príncipe heredero estuvo involucrado en el asesinato de Khashoggi. No hay como una evidencia de que hay una escucha, una grabación donde él da la orden ni nada por el estilo. Pero aún así es razonable suponer que él sí estuvo detrás del asesinato y es lo que el informe de inteligencia dice. Tiene sentido que no haya castigado al príncipe heredero, primero porque es la decisión del padre de que MBS, o sea, Mohammed bin Salman, sería el heredero. Él no iba a discutir, ni iba a quedar como Estados Unidos el que patrocina y le dice a los demás lo que hacer. O sea, era muy importante para Biden no tener esa postura.
Y segundo, recordemos que, paradójicamente, Gonzalo, MBS, o sea, Mohammed bin Salman, es un reformista de alguna forma, tanto a nivel doméstico como a nivel de política exterior. A nivel doméstico se ha confrontado con el establishment religioso, ¿verdad?, que controlaba la cultura y controlaba prácticamente el aparato estatal de Arabia Saudita. Ha tratado de barrer la corrupción, ha dado algunos derechos, como el derecho de la mujer a manejar y algunos otros, y en materia de política exterior ha sido una pieza fundamental en contrabalancear el poder de Irán en la región, y ha sido una pieza fundamental también en estimular a los países del Golfo a normalizar las relaciones con Israel. Lo que me hace acordar Bin Salman un poco es al positivismo latinoamericano. Si tú te recuerdas, en nombre del progreso en el siglo XIX, hubo varios gobiernos latinoamericanos que fueron dictatoriales, algunos de ellos muy represivos, en nombre del progreso. Yo pienso que Biden hizo lo correcto. ¿Tú crees que hay una especie de doble moral cuando se trata de derechos humanos? Un tema que Biden ha traído nuevamente a la mesa de negociación. Por un lado, en Arabia Saudita y por otro lado en América Latina. ¿Tú crees que cuando se trata de imponer sanciones hay una doble moral? Bueno, yo pienso que no es doble moral, sino simplemente es un balance entre derechos humanos e intereses. O sea, Arabia Saudita tiene mal récord de derechos humanos, pero en este momento cumple una función importante a nivel estratégico para Estados Unidos. Si tú te refieres a los países que están en este momento bajo sanciones, son Venezuela y en menor medida quizá Cuba. Son dos países que en este momento están considerados estratégicamente como peligrosos para Estados Unidos. Y eso es lo que hace que las sanciones prosigan sin ningún tipo de contemplación por el momento, ¿verdad? Luis, muchos aseguran que el hecho de que Estados Unidos no impusiera sanciones directas al príncipe heredero Bin Salman es precisamente para evitar que se fuera más hacia el lado de China o Rusia. Sin embargo, hay algo que ellos no pueden garantizar, que es defender a Arabia Saudita. ¿Tu opinión? Totalmente, totalmente. O sea, si, por ejemplo, Estados Unidos no le quiere vender armas o no le quiere dar apoyos, ellos pueden ir con Francia, con Inglaterra, pueden ir con Rusia o pueden ir con China. Pero nadie les asegura, como tú bien dijiste, una defensa de Arabia Saudita. Por eso Arabia Saudita, de alguna forma, tiene mucho lo que perder. Entonces yo creo que va a terminar aceptando de que tiene que terminar la guerra en el Yemen, la guerra civil, como dije antes, que ha sido muy devastadora. Pero a la vez Estados Unidos también tiene que dar algo, y es no insistir en remover a Mohammed bin Salman. Y te digo la verdad, yo pienso que tampoco le conviene. Mohammed bin Salman ha sido, yo creo, el líder saudita más progresista que hemos visto, el menos retrógrado que hemos visto hasta ahora, pese al asesinato horrible, que a propósito, también el asesinato de Khashoggi está relacionado también con la herencia del aparato de seguridad. O sea, recordemos, estamos hablando de estados que tienen un aparato de seguridad muy fuerte que defiende al régimen y que son implacables. Hay una inercia ahí que es difícil de controlar al principio, y eso es algo hoy que también hay que tomar en cuenta. Gracias al doctor Luis Fleischman. Y al regresar, La Voz de América, en el lugar de la noticia, nuestro equipo viaja a la frontera con México y revela la situación de miles de migrantes que aguardan por el resultado de su proceso de asilo. Quédese con nosotros. Dato curioso, en 2015 y a los 29 años de edad, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, fue nombrado ministro de Defensa, lo que lo convierte en la persona más joven del mundo en ocupar un puesto de este rango. En 2017, su padre, el rey Salman, lo nombró príncipe heredero. Desde entonces ha sido señalado de cometer una serie de abusos contra los derechos humanos, incluyendo su presunto vínculo con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado saudita en Estambul, Turquía, según un reciente informe de inteligencia de Estados Unidos.
Y esta semana se habilitaron más pasos fronterizos con México para que unos 25,000 migrantes, en su mayoría centroamericanos que tienen casos activos sobre asilo, puedan ingresar a Estados Unidos. Celia Mendoza, desde Ciudad Juárez, nos presenta un resumen de cómo ha transcurrido la jornada en ese punto fronterizo. La frontera sur de los Estados Unidos ha empezado a recibir a las personas que se encontraban en México bajo el protocolo para protección de migrantes, conocido por sus siglas en inglés como MPP, establecido durante la administración del expresidente Donald Trump. Los casos de estas personas se estaban adelantando desde territorio mexicano. Sin embargo, el presidente Joe Biden está trabajando directamente con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional para que se garantice durante las próximas semanas y meses la entrada de estas personas que tengan casos elegibles. Durante los últimos días, a partir del 19 de febrero, se iniciaron los cruces fronterizos en Tijuana, en el área de San Isidro, con 25 personas, seguido por el área de Brownsville, donde se había establecido un campamento, en su mayoría habitado por menores de edad y familias. Ellos lograron pasar pocos días después de que se iniciara este procedimiento y ya el 26 de febrero se empezaron a abrir las puertas aquí en El Paso, Texas, donde las personas llegan hasta Ciudad Juárez, son procesadas en centros de la Organización de Naciones Unidas, donde la Agencia para Refugiados, ACNUR, así como la Organización Internacional de las Migraciones y UNICEF atienden a estas personas siguiendo las guías del plan establecido por el gobierno del presidente Joe Biden. De acuerdo a las autoridades de estas agencias de Naciones Unidas, ellos verifican la información. Las personas tienen que llegar 24 horas antes a un punto determinado que mantienen en secreto por medidas de seguridad y protección para las personas que están pidiendo asilo. Se les realiza una prueba de COVID-19 y aquellos que resulten positivos se quedarán en aislamiento hasta que puedan cruzar hasta territorio estadounidense. El resto de las personas que puedan pasar este procedimiento son traídas hasta el puente internacional Paso del Norte. Durante un periodo de unos 15 a 20 minutos son registrados por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y finalmente son entregados a miembros de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, que en esta zona los ha llevado a un refugio donde se les provee asistencia para tratar de que puedan llegar a su destino final. De acuerdo a las autoridades locales, la mayoría de estas personas van a otras ciudades en los Estados Unidos donde tienen familiares o amigos y donde se espera puedan asistir a sus cortes de migración adelantando sus procesos. Mientras tanto, hay muchas personas que siguen al otro lado de la frontera, no solamente esperando que llegue su turno, sino también bajo el título 42. Esto ha sido implementado desde la administración del presidente Donald Trump y se mantiene bajo esta administración debido a que todavía hay una pandemia de COVID-19 que impide que las autoridades puedan dar acceso a aquellas personas que quieren pedir asilo. Por ahora se ha hecho una excepción para los menores de edad y se ha visto, de acuerdo a las autoridades, un incremento en el número de menores no acompañados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde El Paso, Texas. Gracias, Celia Mendoza. Y así llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.